este formato distinto, donde nosotros no tenemos el control, donde periodistas no tienen el control, preguntas de ustedes, del pueblo, dudas, situaciones que quieran que sean contestadas para usted tomar una decisión, para que este próximo martes usted elija quién dirigirá, valga la redundancia, el futuro de este país. Bueno, y nuestro último candidato del día de hoy es el profesor Rafael Bernabe, candidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador. Bienvenido. Saludos, saludos a todos los radio oyentes. Por favor, no juzgue este estudio por lo que escuchó hace unos segundos. No, yo estoy cogiendo miedo de que van a decirle a mí después que yo me vaya. No se preocupe, que para eso estoy yo, para imponer disciplina. Muy bien. Estábamos comentando que todos han rebajado desde que empezaron las como 10 libras. ¿Me he puesto la bajar también? Sí, yo he bajado como 10 libras. No. Porque son muchas caminatas, son muchas actividades, muchos días que a veces uno no come, poca alimentación, come poco, sí, pero, come irregularmente. Pero usted tiene una ventaja, porque nosotros hemos visto que todos los candidatos que han venido se le ha puesto el pelo canoso. En el caso suyo, como no tiene pelo, pues las caras no la van a atacar. Eso es correcto. Usted tiene esa ventaja. Tenía menos que perder. Aunque la chiva se me ha puesto bien blanca. Pues profesor, tenemos preguntas ya a través de Facebook, de las personas desde ayer que han estado poniendo, y me alegro que Omara Cruz hace una pregunta que yo siempre he querido hacerse a alguno de los candidatos y no había tenido la oportunidad, y dice: siempre expresamos lo negativo de nuestro oponente. ¿Qué diría positivo con respecto al desempeño de estos últimos 4 años de Fortuño? Recalco, es relacionado al desempeño y no a la personalidad. Sí, bueno, si hay algo positivo que puede ser acerca de la administración. Yo tengo que decir algo con respecto a lo primero. Yo invito a las personas que chequeen nuestra campaña, que chequeen nuestros anuncios, que chequeen mis declaraciones y presentaciones. En ningún lugar va a encontrar un ataque personal o un ataque dirigido a las características del individuo, ni siquiera de Luis Fortuño, con quien tengo grandes diferencias. Nunca hemos dicho que es un charlatán, que es un mentiroso, que es un imbécil. Como ha dicho otra persona. Como dicen, o sea, esa no ha sido nuestra campaña. Nuestra campaña ha sido de criticar las políticas que han desarrollado esos partidos y que han defendido esos gobernantes. Nosotros creemos que la privatización de los servicios públicos es algo negativo y criticamos eso. Nosotros creemos que tratar de resolver el problema económico de Puerto Rico despidiendo 20.000 empleados públicos, lo que hace profundizar la crisis económica en vez de resolverla, y que fue lo que ocurrió. Es decir, nosotros vamos a los hechos, vamos a cuáles han sido las consecuencias de las políticas que se han implementado. Nosotros creemos que haber aumentado $800 el costo del año universitario en la Universidad de Puerto Rico no contribuye al desarrollo de la educación en Puerto Rico. Creíamos que el gaseoducto era un proyecto que no atendía el problema energético y que amenazaba el ambiente en Puerto Rico. Es decir, nosotros hemos criticado las posiciones. En cuanto a atacar a la persona, ¿no? Nosotros no tenemos, yo no tengo ningún problema en reconocer algo en su administración que usted puede entender, si es que lo considera positivo. Bueno, me pones en una posición difícil porque realmente yo creo que ha sido positivo. Bueno, supongo yo que en términos de que reconoció luego de mucha resistencia, ¿verdad? Pero reconoció el hecho de que el proyecto del gasoducto había que detenerlo, ¿verdad? Quizás algún otro gobernante hubiese insistido en contra de la voluntad del país, como fuera lugar, ¿verdad? Buscar los permisos y tratar de lograr que se construyera de todas maneras. Yo creo que es bueno que haya entendido el clamor del pueblo y que haya abandonado la idea de construir ese gasoducto. Bueno, yo espero que la haya abandonado, como ha dicho que la ha abandonado, esa idea de abandonar el gasoducto. Pero yo creo que, tengo que decirlo, si nosotros pensáramos que el balance del gobierno de Luis Fortuño o del Partido Popular anterior fuese positivo, no nos hubiésemos dado la tarea de crear un partido nuevo. Si hemos creado un partido que surge precisamente de las luchas sociales, ambientales, sindicales en nuestro país, es precisamente porque nos parece que esos dos partidos, y fíjate que estoy hablando de los partidos, no de los individuos, esos dos partidos, esas dos maquinarias políticas no responden a esas luchas, a esa aspiración a una sociedad más democrática y más solidaria, más igualitaria, que es lo que aspira el Partido del Pueblo Trabajador, y por eso creemos que hace falta un partido. Y en ese sentido, pues tenemos que hacer una evaluación negativa de lo que ha sido el gobierno de Puerto Rico durante las últimas 44 años, que se lo han estado compartiendo entre esos dos partidos. Yo he dicho en el debate, por ejemplo, que yo pienso que los dos tienen razón. Mira, ahora que tú me preguntas una cosa positiva, yo creo que Luis Fortuño tiene razón cuando plantea que no podemos regresar al pasado del Partido Popular.
Lo que pasa es que creo que Alejandro García Padilla también tiene razón cuando dice que tenemos que salir del infortunio. Los dos tienen razón. Los dos han dicho la verdad. Los dos tienen total razón. Yo creo que tenemos que hacerle caso a Alejandro García Padilla cuando dice que tenemos que salir del infortunio, y tenemos que hacerle caso a Luis Fortuño cuando dice que no podemos regresar al gobierno del Partido Popular. La conclusión a que uno llega cuando dice eso es que evidentemente tenemos que buscar otra alternativa, que para nosotros tiene que salir del pueblo trabajador. Yo creo que los trabajadores y trabajadoras, en Puerto Rico se dice muchas veces, Puerto Rico la gente no trabaja, Puerto Rico la gente son vagas, etcétera. Si en Puerto Rico la gente no trabajara, Puerto Rico no funcionaría. No habría electricidad en este recinto, no habría agua en las plumas, no habría mercancía en las tiendas, no habría semáforos funcionando, no habría gente en los hospitales que los están curando y los están tratando los médicos y las enfermeras. Si el país funciona es porque la gente trabaja, y esa gente que trabaja, que construye a Puerto Rico día a día con su trabajo, somos los que podemos reconstruirlo, pero para eso tenemos que tener nuestro propio partido, y esa es la idea del Partido del Pueblo Trabajador. Yéndonos cerca por ahí, señor Bernabe, esta pregunta la envía Normari Miranda, y yo, esta pregunta hace tiempo que quiero hacerse a alguno de los candidatos, y tengo la oportunidad de hacérsela a usted hoy. Dentro de su plataforma como candidato, ¿existe alguna propuesta para reducir el mantengo y lograr que personas aptas para trabajar, oiga, que toman todos esos beneficios, y que los que trabajamos no tenemos esa oportunidad, los podemos, dentro de su plataforma, cómo podemos unir a esa gente que reciben todos esos beneficios, que no dan un tajo ni en defensa propia, unirlos a la fuerza laboral del país? Sí, mira, dos cosas. Yo creo que los problemas hay que plantearlos correctamente si los queremos solucionar. Y en Puerto Rico a veces, yo entiendo la inquietud de la gente, pero a veces se dice, Puerto Rico el problema es el mantengo. Puerto Rico es que la gente tiene demasiadas ayudas. Yo sinceramente difiero de esa opinión, porque si ese es el problema se soluciona rápidamente. Eliminamos las ayudas, eliminamos los cheques, eliminamos la tarjeta de la familia, y la gente va a salir a trabajar. Porque los empleos, la premisa es que los empleos están ahí. Los empleos existen y la gente no los coge porque tienen muchas ayudas. Yo difiero de eso. Esos empleos no están ahí. El problema de Puerto Rico no es que la gente que está desempleada tenga ayuda. Yo creo que tienen que tener ayuda. El problema es que en Puerto Rico no hay empleo. Cuando tú dices que el problema es la vagancia, estás diciendo que el pobre es el culpable de su pobreza, que el desempleado es el culpable del desempleo. Eso es lo que dicen los gobernantes. El problema no soy yo, el problema es que la gente son unos vagos. Nosotros decimos no. El problema es precisamente un gobierno que no ha podido hacer un plan de desarrollo económico que genere empleo. Si tú quieres que la gente no necesite ayuda, tienes que generar empleo. Si tú generas empleo, la gente va a trabajar. Yo te doy un ejemplo nada más. Hace dos semanas en Cabo Rojo cerró una empresa, esta empresa Proper, productora de uniformes, y dejó en la calle a 1,000 trabajadores. Esos trabajadores ahora están desempleados. No están desempleados porque no quieran trabajar, no están desempleados porque no quieran, porque son unos vagos, están desempleados porque cerró la empresa. Y tú vas a decirme a mí, no, pues vamos a cortarle las ayudas para que vayan y busquen un empleo. No, si es que no, están cerrando la fábrica, nosotros tenemos que desarrollar un plan económico que cree empleo. Y lo otro que te planteo, bizcocho, porque esto es un tema que a mí a veces me hace hervir la sangre un poco. Cuando la gente habla de que la gente que vive bien y no da un tajo, siempre pensamos en el pobre que está recibiendo algún apoyo del gobierno, que yo creo que tiene que recibirlo mientras no podamos crear empleo. Y no pensamos en los millonarios que hay en este país, que se ganan millones de dólares y no dan un tajo, no producen nada, no fabrican nada, no crean nada, no dan ningún servicio, que se van de Puerto Rico por 3 semanas a pasearse en Europa o en China y nadie se enteró que se fueron, porque no producen nada. Y como yo he dicho muchas veces, el individuo que recoge aquí la basura frente a la estación, si ese se desaparece por 3 días o 4 días, rápido vamos a notar su ausencia, porque ese sí produce algo y contribuye al desarrollo de Puerto Rico. Y ese se gana probablemente el salario mínimo de 7.25, y el otro que no da un tajo se gana millones de dólares, y ese es el tipo de sociedad en que vivimos, en que el productor muchas veces es el que menos recibe, y el acaparador ese es el que se lleva los millones. Sí, pero yo creo que también, aparte de eso, o sea, está bien que le demos ayuda, pero hay escuelas que pintar, hay patios que limpiar, hay edificios públicos que pintar, hay 20 cosas que podemos hacer. Claro, y para eso... Estamos creando empleo. Claro, y estamos a favor de crear empleo, pero no que sea que te vamos a dar una ayuda y entonces te vamos a poner ese trabajito, porque de nuevo es esta actitud de que tú eres un vago y vamos a crear un empleo, vamos a crear una plaza, que es lo que no se crea.
O sea, porque aquí se votaron 20.000 empleados públicos. Y como tú dices, ¿por qué votar 20.000 empleados públicos si tenemos escuelas que pintar? Todo lo contrario, necesitamos empleados públicos para que pinten las escuelas, para que barran esos pisos, para que mantengan esos baños operacionales en las escuelas, para que corten la grama. Vamos a crear, no es que le demos ayuda y que nos hagan eso también, no, vamos a crear una plaza de conserje, una plaza de mantenimiento, una plaza de jardinero, una plaza de todas las cosas que hacen falta en las escuelas de Puerto Rico, por ejemplo, y que reciban un salario adecuado. Eso definitivamente tenemos que hacer, como te dije, un plan de empleo, pero el problema no es cómo vamos a bregar con todos estos vagos, a qué los ponemos a trabajar. El problema es que en Puerto Rico tenemos 16% de desempleo. Tenemos que bregar con ese asunto, tenemos que desarrollar una política de empleo. De Puerto Rico, como yo he dicho muchas veces, se van cada año, y lo dicen los economistas, no es un invento del PPT, se van cada año 30.000 millones de dólares en ganancias. Ese es dinero que no se invierte en Puerto Rico. No se invierte en Puerto Rico, no crea empleo en Puerto Rico. La gente dice, ¿por qué se van los profesionales de Puerto Rico? ¿Por qué un joven se gradúa de contabilidad, o se gradúa de enfermería, o se gradúa de lo que sea, y se va de Puerto Rico? Bueno, porque de Puerto Rico se está yendo, las ganancias que se generan en Puerto Rico se reinvierten en otro lugar, y como las ganancias se va la gente también. Claro. Tenemos que lograr que ese dinero se reinvierta en Puerto Rico, y entonces habrá empleo en Puerto Rico, y entonces la gente podrá vivir en este país adecuadamente. Si esas empresas no están dispuestas a reinvertir su dinero en Puerto Rico, tenemos que estar dispuestos a ponerle contribuciones para nosotros, reinvertirlo en Puerto Rico y crear esas plazas que tú estabas diciendo. Pero como los partidos que nos gobiernan están casados y están comprometidos precisamente con esas grandes empresas que quieren mantener sus ganancias, ellos no van a hacer eso. Tú necesitas un partido de los trabajadores, quienes van a poder redistribuir la riqueza. En ningún país del mundo los ricos y los más poderosos han dicho, bueno, vamos a repartir la riqueza ahora a todo el mundo, ¿verdad? Ellos son acaparadores, ellos están para acaparar riqueza. Nosotros creemos que hay que redistribuir la riqueza, pero quien único ha redistribuido la riqueza en el mundo son los trabajadores y las trabajadoras, que se han organizado en todos los países del mundo, se han organizado en uniones, se han organizado en sindicatos y se han organizado en partidos también para luchar, porque se redistribuye la riqueza hacia el productor. Porque te digo, lo lamentable es que muchas veces el productor, el que produce, el que fabrica, ese es el que menos recibe. Y el propietario, que no es el que fabrica, ese es el que más recibe. Señor Bernabe, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Le vamos a dar unos minutos para que le hable a nuestra audiencia por qué este martes, cuando ellos estén en esa urna, deben votar por usted para que dirija el futuro de Puerto Rico. Nosotros creemos que Puerto Rico durante los últimos 44 años hemos estado intercambiando en el gobierno a dos partidos políticos. Y la realidad de cuál es el resultado de ese proceso la tenemos a la vista. Un país que tiene 16% de desempleo, un país donde los servicios públicos se deterioran cada vez más, un país cada vez más violento, un país donde la economía legal no funciona y por lo tanto florece la economía ilegal, que es la consecuencia de que la legal no funcione. Y necesitamos una transformación. Esa transformación, como ya yo dije, solamente puede venir de que los trabajadores y trabajadoras entendamos que somos, antes que todo y antes que nada, trabajadores y trabajadoras. Hay trabajadores que son estadistas, hay trabajadores que son autonomistas, hay trabajadores que son independentistas, pero todos somos trabajadores y trabajadoras. Todos necesitamos mejores salarios, todos necesitamos proteger el ambiente, todos debemos estar a favor de que se le imponga impuestos a las grandes empresas para financiar servicios públicos que nos beneficien a todos, y todos debemos, por lo tanto, unirnos en un partido de los trabajadores para luchar por esas exigencias. Sabemos que el tema del estatus lo tenemos que discutir, y creemos que precisamente un paso al frente en esa discusión del tema del estatus es que lo discutamos a partir de un trabajo común por nuestras exigencias. Yo, por ejemplo, soy independentista, todo el mundo lo sabe, nunca lo he negado. Nuestro candidato a alcalde de Arroyo es un trabajador de energía eléctrica, precisamente, de la UTIER, miembro de la UTIER, que es estadista. En Ponce estamos apoyando candidatos que son autonomistas, y todos estamos juntos, trabajando juntos por esas exigencias, y sabemos que el problema del estatus lo vamos a tener que resolver. Estamos seguros de que si cualquiera de estos dos, porque la gente dice, bueno, lo que pasa es que el PPT no va a ganar. Yo sé que es difícil que el PPT gane en su primera salida electoral, pero si el PPT no gana, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a ganar uno de estos dos partidos que ya conocemos. Y yo les garantizo a ustedes que no van a pasar 3 meses sin que tengamos que estar en la calle para resistir alguna medida como la Ley 7, o como el IBU, o como el gasoducto, o como la cuota de la universidad, medidas que nos van a afectar. Vamos a tener que estar en la calle. Así que sea para ganar, o sea para resistir, para que haya una oposición enérgica a esas políticas del gobierno, ese voto por el Partido del Pueblo Trabajador es el voto más útil que se puede emitir en Puerto Rico, porque nos ayuda a empezar a construir una alternativa, a sembrar esa semilla del cambio. En Puerto Rico hace falta cambio,
votando por los partidos de siempre, no va a venir el cambio. El cambio tiene que venir porque